indefectiblemente nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo, por Canal 2, Gol Cable. Bueno, aquí estamos de vuelta, siempre buscando los rastros de mi pueblo, hoy con Raúl Mesina, que nos viene contando, bueno, parte, ¿no?, de su extensa vida, su extensa trayectoria. Recordamos, 88 años tiene, y me contaba que tiene más de 50 de camionero. Sí. Bueno, su papá, ya lo contó también, compró un camión, y él, aunque lo mandaron a estudiar, sentía ganas de andar arriba del camión. Es como un vicio, ¿no? Algo sí, que no señor. se puede Sí, señor. superar el tema del Sí, camión. señor. Y yo pienso que el Creador, cuando nos manda a la tierra, nos manda ya con el oficio que tenemos que tener. ¿Qué piensa usted? Es probable. A veces se cambia, pero yo nací que tenía que andar con un camión y pienso que lo hacía bien. Para colmo, papá, cuando veníamos de vuelta vacío, pasando Luján, lo que antes se decía las vías de Cortines, había a la orilla, había 3 plantas de Gualeguay grandes que paraban los camioneros a dormir, la siesta en el verano, me daba el camión. Y yo venía hasta antes de la caminera, paraba en la banquina y ahí se lo daba a papá porque estaba en la caminera. Venía haciendo sí, las primeras armas arriba sí, del y camión. después, claro, después ya cuando papá vendió, se había asociado con un hermano y le fue mal, vendieron todo, y yo tuve que salir a hacer lo que sabía hacer, que era manejar un camión. Entonces, tuve suerte, 2 veces tuve suerte. Entré con 2 hermanos que tenían 3 camiones, no eran de acá de Giles. Uno vivía en Ramos Mejía y otro en Ciudadela. Tenían 3 camiones que lo manejábamos 3 choferes de acá de San Andrés de Giles. Llevábamos ladrillos, porque esos 2 hermanos habían tenido una carnicería sobre Rivadavia, 3 cuadras antes de llegar a la General Paz, antes del puente de Liniers. Y ahí iban muchos camiones de San Andrés de Giles llevando ladrillos sin vender. Tenían una parada. Tenían una parada. Entonces, ¿qué pasaba? En aquel tiempo no había celular, nada. Entonces había teléfono fijo. Y había muchos que nosotros los conocíamos como buscas, que eran revendedores, que tenían ladrillo vendido, iban los camiones, se arreglaban de precio y los mandaban a descargar. Entonces, como no tenían teléfono, se arreglaban con los carniceros, estos 2 hermanos, y le daban el teléfono de la carnicería. Y estos le vieron la pata a la sota, que estos tipos vendían ladrillo cualquier cantidad, cerraron la carnicería y se pusieron a vender ladrillo. Y empezaron día 1 camión, día 2, y en el tercer camión que compraron entré yo. 9 años tuve con esa gente, que fueron los primeros 9 años que tuve aporte jubilatorio, y yo ya era grande. Después tuve 1 año y medio más o menos con un camión de un primo mío acá, y me aportó también. Ya después, con el tiempo, como le contaba fuera de la cámara, entré a trabajar con esa gente, con don Ernesto Mascardi, y me mandaron a Entre Ríos. Allá en Entre Ríos. Ernesto, hermano de Rodolfo, que también ha estado acá, ¿no? Le contamos a la gente para que se ubique. La empresa Ágana. Ágana. Entonces, allá en Entre Ríos, en aquellos años, había miles de granjas y cientos de frigoríficos, por decir algo. Muchos frigoríficos. Estaba Beguay, Soichú, 3 Arroyos, el famoso Praver, ¿se acuerda de Praver? Claro. Era algo estaba en Gualeguay, había frigoríficos, en Gualeguaychú también. Y entonces la cáscara, las empresas se la vende a los frigoríficos. Y los frigoríficos se la mandan a los granjeros. Los granjeros tienen que poner la granja y la atención. Y íbamos con cáscara. Y el trabajo de ellos, la cáscara la cargábamos en territorio uruguayo. Yo le voy a decir algo, Oscar. El territorio uruguayo lo conozco como la palma de mi mano. Yo 16 años consecutivos, del año 91 que entré en esa empresa, crucé la frontera argentina-uruguaya. Usted me dice a cualquier ciudad del Uruguay que quiera ir, yo lo voy a mandar. Y hasta le voy a decir la ruta que tiene que agarrar. Y allá en territorio uruguayo nos repartíamos. Había molinos arroceros y principalmente
allá en la frontera cerca del Brasil. Hay un lugar que le dicen el Chuy, que lo habrá sentido tal vez nombrar, que es frontera con Brasil. Después hay otro, que hay un pueblito que cargábamos cáscara, que se llama Río Branco, que la divide un riacho. De este lado Uruguay, y del frente hay un pueblo brasilero que se llama Yaguarón. El río se llama Yaguarao. Y ahí, de un lado Uruguay, del otro lado Brasil. Íbamos a cargar cáscara. Y yo conozco todo el territorio uruguayo, hijo. Por ejemplo, después empezamos a dejar la cáscara allá en Entre Ríos, iniciaron el transporte internacional en gran escala. Pusieron una persona en las oficinas en Buenos Aires que tenía una cartera de clientes para mandar mercadería o lo que sea al Uruguay, y en el Uruguay abrieron una oficina en Montevideo bastante céntrica. Está a 4 o 5 cuadras del Palacio Legislativo la oficina, en Montevideo. Bueno, entonces nos manejábamos con ese señor que atendía la oficina en Montevideo. Y ese señor, si tenía carga para mandar hacia la Argentina, nos hacía cargar. Y si no, nos mandaba a cargar cáscara a distintos molinos, algunos de los que ya íbamos, pero otros desconocidos. Por ejemplo, había un molino que estaba, el más lejos que había, estaba a 600 kilómetros de Paysandú. Ese molino estaba en un pueblo relativamente chico que se llama Vergara. Para llegar a Vergara había que salir de Montevideo, pasar por Pando, otro pueblo que se llama Solís de Mataojos, Minas, José Pedro Varela, 33 Orientales. En 33 Orientales había que desviarse a la derecha y de ahí unos 60 kilómetros más o menos está ese pueblo que se llama Vergara. Ahí hay 2 molinos grandes. Entonces cargábamos ahí. Yo a la vuelta no venía por ahí, porque tenía que pasar por todos esos pueblos que le mencioné, si quería venir por donde había ido. Aparte, me tenía que desviar, pasando ese pueblo que se llama Solís de Mataojos, tenía que agarrar una ruta a la derecha, tenía que pasar por San Carlos, Canelones, tenía que pasar por Santa Lucía, San José, Trinidad, Yun y después recién Paysandú. Mire todos los pueblos que tenía que cruzar. Yo agarraba otra ruta. Para que fuera esa más directa. Ruta a 70 kilómetros de ahí hacía como que se cortaba. Si doblaba a la derecha iba a ese pueblo que le mencioné que se llama Río Branco. Yo doblaba a la izquierda. De Río Branco a un pueblo que se llama Melo hay 80 kilómetros. Ahí, ese sí, hay que pasar todo por adentro, el pueblo, semáforo. Esos pueblos que le mencioné primero, casi todos por adentro, semáforo acá, semáforo allá. Y hay 4 peajes. De Melo a Tacuarembó hay 200 kilómetros y no hay ni un pueblo, porque son todas estancias, Oscar, a derecha y a izquierda, todas estancias. Gracias, Oscar. Hay un caserío, que hay un cruce de ripio, que se llama Caraguatá. Ahí hay una estación de servicio, pero como esa estación de servicio prácticamente abastece las estancias, vienen en el día a cargar gasoil, lo que sea, queroseno, se utiliza mucho el queroseno en el Uruguay. Y entonces, a las 8 de la noche, está cerrado. Sí. Bueno, y de Tacuarembó a Paysandú hay 230 kilómetros y no hay ni un pueblo. Y hay un solo peaje antes de llegar a Paysandú. Así que mire el recorrido que hacemos. Estamos conociendo Uruguay con el relato de Raúl Mesina, transportista, porque claro, como usted estábamos charlando hace un rato, ¿no? Ahora, para nosotros éramos camioneros, ahora son choferes, otras sí, transportistas. Sí, señor. Oscar. Y según, disculpe que sí, agrego esto chiquitito, un gran amigo también camionero de los pagos de Mercedes, de Micheli, decía, ¿saben qué, muchachos? Porque cuando trabajábamos en las obras, comíamos ahí en la calle. Dice, nosotros no somos camioneros ni transportistas, somos crotomotorizados. Sí, con registro. Yo tenía 3 registros, Oscar. Registro municipal de acá,
registros de carga generales con todos los estudios que íbamos a escobar y registros de carga peligrosa, Claro. porque llevábamos de acá productos de Monsanto, agroquímicos, fertilizantes, al Uruguay y necesitábamos el registro de carga peligrosa. Y de allá traíamos muchos fertilizantes también hacia la Argentina. Y ese era el trabajo. Cruzábamos la frontera, íbamos y veníamos en ese tiempo. La cuestión que yo hacía ese recorrido y los otros algunos se enojaban, porque claro, ¿por qué yo venía por ahí? Y porque a mí me gustaba, y yo jamás le choqué un camión, jamás le volqué un camión, cuidaba la herramienta. Y cuando yo entré me dieron un 11-14, al tiempo me dieron un 16-20, 0 kilómetros, que lo fui a carrozar a Misiones, ese camión, fuimos con mi señora allá a Misiones. Después, en el 98, me dieron un 16-33, que era el único camión grande que había en la empresa. Se fue el chofer, me lo dieron a mí. Y en el 2005, en la empresa era todo misterio. Un día me hace llamar Mascardi, que quería hablar conmigo. Dice, Mesina, deje el 33 en Torres, que en Torres tiene taller mecánico, surtidor de combustible, todo tienen en Torres. Entonces, dice, deje el camión suyo en Torres y baje las cosas. Y mañana se me va a Colcán, en Moreno, y ahí le van a entregar un 1634, 0 kilómetros. Le hace poner en el electricista la instalación para el acoplado. Y se me va a Vigán, a la fábrica de carrocería de Saturni, y allá ya está el acoplado terminado. Yo mandé las gomas, porque la misma empresa que le compró goma en Buenos Aires, tienen una sucursal en Rosario, y de Rosario a Vigán les quedaba cerca. Llevaron las gomas, ya está todo listo para enganchar. Vaya usted que le van a poner la carrocería arriba, todo, y usted engancha ese acoplado y sale a trabajar con ese camión. ¿Usted sabe lo que es un camión 0 kilómetros de esa calidad? Es una belleza, señor, con todas cubiertas radiales, ahí no faltaba nada. Aire acondicionado, dirección hidráulica. Todo, señor, todo. Dirección hidráulica, el primer camión con dirección hidráulica que yo manejé era el 11-14 que me dieron en Aganá, que era modelo 80, creo, los primeros 11-14 que vinieron con cabina alta. Claro. Bueno, es el primer camión. Porque de ahí para atrás, mamá mía, para manejar el Mercedes. Querido, no era tanto para el manejo, para hacer maniobra. Para hacer maniobra, claro. Durísimo. Para hacer maniobra, había que ir de a poco. Y para colmo, en el Uruguay están acostumbrados que un portón angosto hay que meter el acoplado de culata. Y entonces la dirección hidráulica es especial para eso, sí, claro, porque se corrige la maniobra fácil, pero vaya a hacerlo con dirección mecánica. Dios me libre. Bueno, y así vamos haciendo todo el recorrido. Se jubiló en el año 2007, me estaba diciendo. En el 2007. ¿Y de ahí para acá? Y de ahí para acá. Para ir ni bien cerrando. Me jubilé, sí, ni bien me jubilé, agarré algún camión acá, pero me había ido a ANSES, porque yo quería manejar un camión que yo podía aportar sin yo recibir nada en la ventaja, porque yo estaba jubilado. Pero me dijeron que no podía. En ese tiempo no se podía. Y agarré un camión para venir del campo acá a traer cosechas acá, sí, y me la rebuscaba. Me la rebuscaba. Acá, para ir a la no cocina. Termina ahí. Pasó un tiempo medio prolongado y me llama don Ernesto Mascardi. Me dice, Mesina, ¿por qué no se viene a trabajar? Lo preciso. Y venga, que de alguna manera lo vamos a acomodar con el contador, con quien sea, porque ahí se manejaba todo con el contador. El contador el que me hizo jubilar a mí. Si hubiera sido por la patronal, que yo los veía una vez por mes cuando iba a liquidar allá a Buenos Aires, no sé si no estaría todavía arriba de un camión, porque yo estaba muy bien conceptuado en la empresa. Cuando había una difícil estaba yo en primera línea. Entonces, no quise ir. No quise ir porque ya mi hija, cuando yo trabajaba, vivían en casa con el marido, porque cuando me dijo que iba a ser pareja, yo calculé que se iba a ir. Le dije, bueno, te vas de casa. Ahí está la habitación que era de ustedes, el hijo ya se había casado joven. Ocupala. Mi yerno trabajaba en el campo, lo venían a buscar en la mañana y lo traían a última hora de la tarde. Mi hija era maestra, daba clases. Le digo, vení a casa y estén en casa, pero
empezá a juntar, cómprense en el terreno y tratan de hacerse la casa. Y se hicieron la casa. Cuando yo me jubilé, ellos estaban la casa casi terminada. Entonces, mi señora siempre con algún achaque, y me quedé en casa, no quise ir. Me dio lástima, porque yo me bajé llorando del camión, Oscar. Claro, después de me bajé tantos llorando años. después de tantos años y andar con una herramienta semejante. Y ahora le voy a dar otra nota. Resulta que yo, y usted sabe cómo es la manera de que se jubila la gente. ANSES toma los últimos 10 años de trabajo, ¿no es cierto? De esos 10 años sacan un mes por año y de ahí hacen un prorrateo que sale el sueldo. Pero para que salga el sueldo, ven lo que usted ganaba. ¿Me explico? Claro. Están los recibos. ¿Qué podía ganar yo en ese tiempo, Oscar? Si para ir de Buenos Aires, para llegar a Montevideo, póngale, nos daban 300 pesos. 300 pesos. Que hay una bicicletería en la calle España que para echarte aire en la bicicleta, si está desinflada, tiene un cartelito, dice aire 300 pesos. Eso nos daban. Con esa plata llegábamos a la frontera, a Fray Bento, todavía con 100 pesos. Y ahí lo cambiábamos por plata uruguaya. En aquellos años, por 100 pesos argentinos nos daban 900 uruguayos. Ahora la plata uruguaya vale una fortuna, Oscar. Es decir, no es que vale una fortuna, sino que la nuestra sí. Perdió todo el valor. Entonces, tengo otra historia de los 300 pesos. Pero se va a terminar. Es que justamente a eso le iba a decir, lamentablemente se nos está terminando el tiempo del programa. Sí. Hay tantas cosas para seguir charlando, pero eso no quiere decir que en algún momento nos volvamos a juntar y sigamos buscando. Una guitarreada me gustaría, Oscar. Y estaría lindo. Este muchacho que acompaña, que puntea muy bien, como es Ramuspe, ¿está siempre con usted guitarreando? ¿Pastor? Sí. Y Pastor está un poco retirado, sí, estamos en contacto todos los días, con un mensajito, pero la familia hace ya bastante tiempo que decidió que no quería que anduviera, porque tiene sus problemas. Pastor también tiene sus años, y aunque estuvo acá hace un tiempo, no puede andar, tiene algún problema de movilidad y demás, entonces se está cuidando. Sí. Eso, y menos, bueno, para subir la escalera para venir acá al estudio. Sí, querido. Una verdadera pena, porque, bueno, usted habrá visto, en el último tiempo habíamos armado... yo los he escuchado en su programa. Claro, Oscar. Somos un desprendimiento del viejo conjunto de Carlitos. ¿Y con quién está ahora? Y ahora quedamos solo con Roberto Elif, porque no lo conozco. Roberto Elif es profesor de guitarra. Que ha dado clase en la municipalidad mucho tiempo. ¿Ese puntea? Sí, es profesor de guitarra y vive a mitad de camino a Mercedes, en el campo. Y bueno, con él nos seguimos juntando cada tanto, hacemos algo. Pero después, bueno, Bochalandi, que era uno de los integrantes, partió. Sí. Lo mismo Dardo Santellán, que ya también era un hombre grande. Y bueno, quedamos Pastor y yo y Roberto. Y ahora tiene mi teléfono grabado. Pero cómo no. Llámeme. En cualquier momento me gustaría, si podemos armar algo, hacer un programa y me gustaría que tiene todo para grabar, que se graben algunas canciones. Yo voy a buscar ese CD que tengo, a ver si lo encuentro, y se lo voy a dar para que primero lo revise, lo pase, porque ahí hay lo mejor grabaciones de mi hermano y eso. Entonces, lo tengo que buscar. Porque como no tengo en qué pasarlo, quedó como abandonado. Casé sí tengo muchos, casi. Bueno, nos vamos. Los espero para compartir una nueva emisión, siempre buscando los rastros de mi pueblo y agradeciéndole una vez más, ¿no?, al amigo Raúl por venir. Le voy a decir algo, para que lo escuchen los jóvenes. Un famoso poeta nicaragüense, Rubén Darío, decía: juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Todo dicho. Y como decía Donata, paisano, que nos vaya bien a todos. Gracias, Oscar. Gracias.
Indefectiblemente Nacional presentó Rastros de mi pueblo, un recorrido por la vida y los sentimientos de nuestra comunidad. Rescatamos el pasado para vivir un presente con futuro. Idea y conducción, Oscar Di Maro. Indefectiblemente Nacional, el valor de lo auténtico.